La llave no giró. Ahí fue cuando lo supe. Era domingo temprano por la mañana, de esos que llevan una tristeza de funeral en el ambiente cielo gris, aire filoso, ni un pájaro cantaba. Acababa de llegar del hospital de la misión, todavía con los mismos leggings negros y la chamarra que me había puesto a la carrera cuando Mateo colapsó hacía 3 días. No había dormido, no había comido. Mis manos aún olían al jabón del hospital. La maleta de viaje me colgaba del hombro. Adentro una blusa arrugada, el celular de Mateo y el libro que nunca abrí. En la otra mano, un florero con lirios ya marchitándose. Subí al porche de nuestra casa en San Miguel y metí la llave en la cerradura. Se atoró. Intenté de nuevo con más fuerza, esta vez girándola. Nada. Revisé la de repuesto debajo de la piedra del porche. Tampoco funcionó. Ahí fue cuando vi las cortinas. Ya no estaban las de lino blanco y suave, que yo había cosido a mano durante la cuarentena. En su lugar había unas pesadas cortinas color ciruela que no reconocí. Se me revolvió el estómago. Pegué la cara al cristal entrecerrando los ojos. Adentro la sala se veía rara. Había cajas de cartón, contenedores de plástico, una manta rosa chillante sobre el sofá. La lámpara antigua de mi abuela ya no estaba. La habían reemplazado con una lámpara de araña de cristal de esas horteras que parecía sacada del baño de un casino. Y entonces la vi a ella. Verónica, mi suegra, estaba sentada en el sillón donde Mateo solía quedarse dormido. Bebía té en nuestra vajilla de bodas justo en la taza que le había regalado a Mateo en nuestro primer aniversario. Frente a ella, Elena doblaba cobijas y las metía en una cesta tarareando. Se estaban riendo. Mis nudillos golpearon la puerta más fuerte de lo que pretendía. Una vez, 2, luego una tercera. La risa cesó. Un instante después, la puerta se abrió lo suficiente para que la figura de Verónica llenara el espacio. Llevaba su impecable blusa de siempre y el labial como armadura. Clara dijo casi sorprendida: «No te esperaba tan pronto». Parpadeé. «¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo entrar?» Se recargó en el marco de la puerta. «Porque, querida, ya no vives aquí». El corazón me dio un vuelco. «Disculpa, esta casa era de mi hijo. Sin acuerdo prenupcial. Sin hijos. Ningún lazo legal que valiera la pena mencionar. Es hora de que vuelva a su verdadera familia». Abrí la boca, luego la cerré. Había tanto que decir, tanto que aún no podía procesar. Detrás de ella, Elena sonrió sosteniendo uno de mis platos de la cena. «Dejaste la puerta de servicio abierta», dijo como si nada. «Pensamos que no te importaría». Me apoyé en la baranda del porche para no caerme. El frío no venía del viento, venía de ellas. Verónica arqueó una ceja. ¿Algo más? Miré más allá de ella, hacia el hogar que había construido con retazos y ofertas. Luego la miré a los ojos. «Deberías haber revisado la escritura», dije en voz baja, y me alejé. También era enero, no tan frío, pero de alguna manera más oscuro. La casa olía a café quemado y cuentas sin pagar, y Mateo caminaba descalzo por el porche con esa sudadera raída que se negaba a tirar. Se pasaba las manos por el cabello una y otra vez, como si pudiera arrancarse una respuesta de la cabeza. «Congelaron todo», dijo sin mirarme. «Las cuentas, la línea de crédito, ni las tarjetas de la empresa pasaban ya». Yo estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados para no temblar. No por el frío, solo por el miedo. Se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto. No débil solo, deshecho. Podrían quitarnos la casa Clara. El golpe fue más duro de lo que esperaba, aunque ya lo sabía. Las cuentas sin pagar. Los sobres rojos. El mensaje de voz del banco, que había borrado antes de que él pudiera escucharlo. Finalmente,
Se sentó en los escalones con la cabeza entre las manos. Te fallé. No lo había hecho. Pero no dije eso. Solo me senté a su lado, contando en silencio las grietas de la madera. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Hice café. Empaqué mi bolso. Conduje hasta la caja de ahorro y pedí un paquete de refinanciación. La hipoteca quedaría a mi nombre. No se lo dije. Lo habría odiado, lo habría llamado caridad, habría dicho que le quitaba hombría. Pero yo tenía un guardadito del que él no sabía nada. Restos de mis trabajos de diseño antes de dejar de ser freelance. Firmé los documentos con una mano que apenas temblaba. Unos cuantos miles de euros que nos salvarían el pellejo. Durante los meses siguientes tomé pequeños proyectos, la renovación de un Airbnb, la decoración de una casa para venderla. Estiraba cada euro. Pagué la hipoteca a tiempo, arreglé la plomería, cubrí las grietas con papel tapiz. Mateo lentamente volvió a la vida. Nunca preguntó a dónde iban las confirmaciones de pago. Quizás no quería saber. O quizás confió en que las cosas simplemente se arreglaban. Verónica tampoco preguntó nunca. Vino una vez ese año para Semana Santa e hizo un comentario venenoso sobre que el jardín se veía demasiado sencillo. No notó que la luz de la cocina había sido recableada o que las paredes estaban recién pintadas. Nunca vio las facturas con mi nombre ni el sacrificio detrás del silencio, pero yo sí. Y 2 años después, cuando me cambió las cerraduras, no tenía idea de que la casa que reclamaba como suya había sido mía todo el tiempo. El motel olía a cloro y humedad como un lugar donde la gente desaparecía por unas noches esperando que nadie hiciera preguntas. El calentador traqueteaba pero no funcionaba. Me senté al borde de la cama con el abrigo aún puesto, la maleta intacta. Todavía no había llorado, ni cuando Mateo murió, ni cuando Verónica me dejó en la calle, ni siquiera ahora sentada bajo la parpadeante luz fluorescente. Mi cuerpo estaba demasiado cansado para las lágrimas. El entumecimiento se había instalado como un viejo conocido. Encendí mi celular por primera vez desde el hospital. Las notificaciones llovieron, condolencias, llamadas perdidas, un mensaje del director de la funeraria. Y entonces vi su nombre, Isa López. La última vez que habíamos hablado, vivía en Ciudad de México, dirigiendo un pequeño despacho de abogados y criando a sus gemelos. Nos habíamos conocido el primer año en la universidad en la capital, compartiendo sopas instantáneas y penas de amor. En algún punto la vida nos fue distanciando. Su mensaje era corto. Clara, acabo de ver el obituario, lo siento muchísimo. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy. No respondí, pero tampoco lo borré. Lo releí 3 veces, luego bloqueé el celular y lo puse boca abajo en el buró. La habitación crujió cuando las tuberías se activaron. El silencio se alargó. A la mañana siguiente, mientras la luz gris se colaba por las persianas, llamé a la Capilla Memorial San Judas. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Habla Clara Fuentes. Necesito hacer un cambio en la lista de invitados para el servicio de Mateo Rivas. La mujer al otro lado de la línea fue amable. Por supuesto, señora. ¿Qué le gustaría actualizar? Tragué saliva. Por favor, elimine a Verónica Rivas y a Elena Rivas. Permanentemente. Una pausa. Entendido. Colgué antes de que pudiera preguntar por qué. No era rencor, era supervivencia. Mi primera raya de verdad que pintaba en la arena. Y no di un paso atrás. La puerta lateral siempre había sido mañosa. Mateo siempre decía que arreglaría el pestillo, pero nunca lo hizo. Tenías que levantarla un poco, moverla hacia la izquierda y luego empujar rápido. La memoria muscular se hizo cargo. La puerta crujió al abrirse sin hacer ruido. El coche de Verónica no estaba. La casa estaba en silencio, pero no olía a hogar. Ambientadores de lavanda
impregnaban cada rincón su aroma característico. El pasillo había sido reorganizado, mis fotos habían desaparecido reemplazadas por paisajes genéricos. El sofá estaba retapizado, los cojines eran incorrectos. La luz de la cocina parpadeaba con un ritmo desconocido. Incluso el silencio había cambiado. Me moví rápidamente con el corazón latiéndome a 1000. No había vuelto para llorar. Había vuelto para recordar dónde guardaba Mateo las cosas que no quería que nadie tocara. La oficina estaba en el rincón trasero de la casa sin ventanas y apretada una habitación que Verónica llamaba un basurero digital. La odiaba. Por eso sabía que podría estar intacta. Tenía razón. El aire estaba viciado con polvo y un leve rastro de su colonia, cedro y cítricos. Sus 2 monitores parpadeaban adormilados. El escritorio estaba desordenado con memorias USB, recibos, notas garabateadas. Columnas de caos que solo él entendía. Revisé los cajones, tarjetas de presentación, facturas, sin pagar discos duros viejos. Nada importante. Entonces lo vi, un delgado folder negro entre una pila de manuales de instrucciones y un enredo de cables de cargadores. Arriba escrito en mayúsculas, con la familiar letra de molde de Mateo, acuerdo postnupcial, no desechar. Se me cortó la respiración. Nunca tuvimos un acuerdo prenupcial. Mateo pensaba que eran cínicos. Decía que la confianza era más romántica que los contratos. Abrí el folder con cuidado. Adentro 3 páginas con membrete oficial selladas, firmadas fechadas hacía 2 años. 2 testigos, un notario. Y bajo la cláusula resaltada, en caso de fallecimiento del esposo, todos los bienes en común, incluyendo propiedades inmobiliarias, se transferirán en su totalidad a Clara Fuentes, a menos que un testamento válido indique lo contrario. No había testamento, pero esto era suficiente. Detrás de los papeles, doblada por la mitad, había una página de uno de los viejos cuadernos de Mateo. Su letra de nuevo, inclinada casual familiar, de una manera que me dejó sin aliento. Clara, si estás leyendo esto, algo horrible ha pasado. Si mamá se pone pesada, enséñale esto a un abogado. Ya sabes cómo es. Guarda esto bien. Lo leí 3 veces antes de que llegaran las lágrimas rápidas, silenciosas, llenas de todo lo que había contenido desde el hospital. Él lo sabía. Quizás no cuán rápido atacaría a ella o cuán cruel sería, pero en algún nivel. Él sabía que ella no se daría por vencida, y lo intentó. Realmente intentó protegerme. Apreté la nota contra mi pecho, luego la doblé con cuidado y la guardé de nuevo en el folder. Me sequé la cara, calmé mi respiración y cerré la puerta de la oficina detrás de mí. Quizás las cerraduras habían cambiado, pero yo también. Y ahora tenía pruebas. Llamaron a la puerta justo después del mediodía. 3 golpes secos, nítidos y autoritarios. Eché un vistazo por la cortina y no me sorprendió. Verónica estaba bajo el toldo del motel, con un abrigo negro entallado, su cabello plateado, recogido tirante como un casco. A su lado, un hombre alto con un portafolio de cuero y la postura rígida de alguien a quien le pagan por ser desagradable. No abrí la puerta. En lugar de eso, me subí el cierre del abrigo, tomé el folder negro del buró y salí al duro resplandor del estacionamiento. El sol no hacía nada por calentar el aire. Los labios de Verónica se curvaron. Clara. Él es el licenciado Ramírez, el abogado de la familia. Estamos aquí para discutir los siguientes pasos con respecto a los bienes de Mateo. ¿Siguientes pasos?, repetí con voz serena. Ramírez carraspeó. Dado que el señor Rivas falleció sin un testamento formal, sus bienes, especialmente la casa, están sujetos a un juicio sucesorio. La señora Rivas y su hija son ambas herederas legales. Soy su esposa, interrumpí. La única cónyuge legal. Sí, dijo Ramírez con cuidado, pero sin un documento testamentario, la división se vuelve
Levanté el folder negro. Puede ahorrarse el sermón, dije. Este es un acuerdo postnupcial notariado, firmado hace 2 años. Asigna todos los bienes en común, incluyendo la casa a mí. La sonrisa de Verónica no se movió, pero algo detrás de sus ojos sí lo hizo. Ramírez extendió la mano. ¿Puedo? No, dije retirando el folder. Recibirá una copia, por los canales oficiales. Ya contraté a una abogada. Los labios de Verónica se afinaron. Estás jugando de farol. Me acerqué un paso lo suficiente para que escuchara cada palabra. Si estuviera jugando de farol, usted estaría sonriendo. Estaría planeando un brunch para celebrar. Pero aquí está en un estacionamiento con un abogado y sin ningún plan. Ella se estremeció. Le di la espalda y caminé hacia la habitación del motel con el folder apretado en la mano. Detrás de mí, Ramírez murmuró algo sobre esperar la documentación. Verónica no dijo nada, solo silencio y tacones de goma sobre el pavimento agrietado. No volvió a llamar. El sobre era grueso y con sellos del juzgado. Sin remitente, solo mi nombre en negritas e impersonal, como si ya fuera culpable de algo. Me senté en la diminuta mesa del motel con las manos frías a pesar del sol de la tarde que entraba por las cortinas. El documento adentro era formal y directo. No perdía el tiempo. Demandante Verónica Rivas. Reclamación influencia indebida. Alegato. Que Clara Fuentes manipuló y coaccionó a su difunto esposo, Mateo Rivas, para que firmara un acuerdo postnupcial mientras él estaba mentalmente afectado. Dejé de leer. Influencia indebida, coerción, manipulación. No solo estaba impugnando el acuerdo, me estaba acusando de explotar a Mateo en su momento más vulnerable. Como si yo no lo hubiera abrazado durante las peores noches, como si no hubiera invertido hasta el último centavo que tenía para salvarlo, para salvarnos. Ahora yo era una depredadora, en su versión de la historia, una arribista que se había aprovechado de su pobre hijo. ¡Qué descaro! La rabia no llegó de golpe, fue lenta, deliberada, como el calor que sube en una habitación cerrada. Revolví mi maleta, cuentas, notas, recibos. Nada ayudaba. Entonces lo vi, una pila de correos sin abrir que había metido en mi bolso sin pensar. En medio un sobre con el logo de la Clínica Neurológica Santa María en la esquina. Lo había olvidado por completo. Mateo había ido hacía meses después de olvidar nombres durante las reuniones. Lo minimizó como estrés. Dijo que probablemente no era nada. Mis manos temblaban mientras lo abría. Estimado señor Rivas, tras su evaluación cognitiva, nos complace informarle que sus resultados se encuentran dentro del rango normal. No se detectaron signos de deterioro cognitivo temprano. Fechado 3 meses antes de su muerte, firmado, sellado, definitivo. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Luego tomé el teléfono y llamé a Isa. Contestó al primer timbrazo. Me está acusando, dije, de manipularlo, de robarle la firma. Un instante de silencio. Luego, con calma y claridad. ¿Tienes pruebas? ¿Ahora sí? Otra pausa. Entonces la voz de Isa se endureció. Perfecto. Pues vamos a darle con todo. El juzgado de la calle Nogales olía a papel y cera para pulir. Todo hacía eco, los tacones, los susurros, la tensión que te apretaba las costillas como una soga. Me senté junto a Isa en la mesa de la demandada, con las palmas apretadas contra mis rodillas para que no temblaran. Al otro lado del pasillo, Verónica estaba sentada como una estatua de luto, vestido de encaje negro, aretes de perlas, un pañuelo apretado, pero sin usar. Elena estaba a su lado con la mirada baja. Al final de su mesa, el licenciado Ramírez se ajustó la corbata y carraspeó, mientras la jueza, una mujer de unos 60 años, con gafas plateadas y rostro cansado, entraba y tomaba asiento. Procedamos. Ramírez fue primero. Habló despacio, mesurado,
con esa calma que sonaba ensayada. Habló de duelo de vulnerabilidad, de cómo Mateo se había confundido en sus últimos meses, de cómo las pérdidas repentinas en los negocios y la presión creciente lo habían vuelto susceptible. La señora Fuentes estaba en una posición de poder, dijo señalándome sin mirarme. Controlaba el acceso a la comunicación, incluso las finanzas. Creemos que el acuerdo postnupcial en cuestión se firmó bajo presión emocional. Verónica se secó una lágrima como si estuviera ensayado. ¡Qué cinismo! Cuando fue nuestro turno, Isa se puso de pie como si hubiera esperado toda su vida este momento. Sin dramas, sin levantar la voz, solo precisión. Colocó cada prueba frente a la jueza, una por una. Prueba A, el acuerdo postnupcial, notariado, firmado y atestiguado hace 2 años. Prueba B, los estados de cuenta de la hipoteca pagos realizados únicamente desde la cuenta de la señora Fuentes, unos cuantos miles de euros que ella misma había ganado con su trabajo. Prueba C, la transferencia de la escritura legal y registrada, coincidiendo con los términos del acuerdo. Prueba D, aquí hizo una pausa, sosteniendo el último papel un poco más alto. Una carta de la Clínica Neurológica Santa María, fechada 3 meses antes del fallecimiento del señor Rivas, afirmando su plena función cognitiva, sin signos de deterioro, sin impedimentos. Se la entregó a la jueza. La sala quedó en silencio. El licenciado Ramírez intentó desviar el tema. Su señoría, aún debemos considerar la dinámica emocional. ¿Tiene algún expediente médico o testimonio de expertos que respalde una capacidad disminuida?, preguntó la jueza con la pluma inmóvil. Ramírez vaciló. No, su señoría. Entonces no veo motivos para impugnar, dijo la jueza ya escribiendo. El acuerdo postnupcial es válido. La escritura es vinculante. Esta casa pertenece legalmente a Clara Fuentes. Caso cerrado. El martillo cayó. Un sonido como un punto final. No grité de alegría. No lloré. Solo exhalé. Afuera el cielo estaba azul, como si nada malo hubiera pasado jamás. Bajé las escaleras del juzgado, con Isa a mi lado, su mano rozando la mía una sola vez, sin necesidad de palabras. Detrás de nosotras, Verónica no habló. Solo se quedó congelada en lo alto de las escaleras, con ese pañuelo aún apretado, pero ahora sí lo necesitaba de verdad. La casa era mía, y ella lo sabía. La capilla olía a cera para madera con olor a cedro y lirios. Mateo odiaba los lirios. Casi cambió el pedido a último momento, pero algo en su agudeza se sentía apropiado ahora. Las bancas se llenaron lentamente, vecinos antiguos, clientes, algunos amigos de Veracruz que no nos habían visto en años, pero vinieron de todos modos. Me quedé cerca del frente sin estar lista para sentarme. Mi discurso estaba doblado en mi mano, las yemas de los dedos húmedas. A las 11:42 la música se suavizó. Fue entonces cuando las vi. Última fila, extremo derecho. Verónica y Elena. Vestidos negros impecablemente planchados. Cabello recogido. Labios neutros. Velos como sombras. No estaban en la lista, me había asegurado de ello. La funeraria había prometido mantenerlas fuera, pero alguien debió mirar para otro lado en el momento equivocado. Se sentaron como si les correspondiera. Mi pulso se aceleró. Podía sentir el calor subiendo por mi pecho. Esta vez no era duelo, sino furia. Le entregué mi discurso doblado a Isa, que estaba sentada en la banca detrás de mí. ¿Quieres que yo? Susurró. Negué con la cabeza. Yo lo haré. El órgano hizo una pausa entre notas mientras yo caminaba por el pasillo. Mis tacones resonaron en el piso de madera. Las conversaciones cesaron. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Verónica me sostuvo la mirada y su sonrisa fue delgada e indescifrable. Ustedes no deberían estar aquí, dije en voz baja. Verónica levantó la barbilla. Yo le di la vida. Y yo lo enterré, repliqué. Ustedes no están de luto.
Están montando un numerito. Un silencio se extendió tan tenso que temblaba. Entonces Elena habló. ¡Mamá! Verónica no se giró. ¡Mamá! ¡Vámonos! Ella se levantó primero. Elena la siguió, sin escena, sin palabras. Solo 2 pares de tacones repiqueteando sobre la madera pulida, haciéndose más débiles con cada paso, hasta que las puertas de la capilla se cerraron detrás de ellas. La sala pareció respirar de nuevo. Volví al frente, recogí mi discurso doblado y me paré ante la urna de Mateo. Esta vez no temblé. Mi voz no flaqueó. Terminé el panegírico, sin interrupciones, sin ser socavada, solo sostenida en la tranquila dignidad de aquellos que me conocían, que lo conocían a él. Y por primera vez, desde que él murió, sentí que podía respirar. Durante 3 días después del funeral, se sentó en su coche al otro lado de la calle, motor apagado, ventanillas bajadas lo suficiente para que el humo del cigarro saliera en lentas y amargas espirales. Mismo coche, mismo lugar de estacionamiento, mismo silencio. Nunca llamó a la puerta. No llamé a la policía. No le dije a Isa. No lo necesitaba. Que mirara, que se quedara ahí sentada y se diera cuenta de que la casa no se iba a ninguna parte. Entonces, una noche, justo cuando la luz del porche se encendió con el sensor crepuscular, abrí la puerta y lo vi. Un sobre, sin letra, sin sello. Solo papel blanco, liso, bien cerrado. Lo llevé adentro, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí lentamente. 6 palabras, impresas en negrita, todo en mayúsculas. Esta casa siempre será mía. Eso era todo. Sin firma, sin amenaza, sin disculpa. Miré el papel durante un largo momento, luego me reí. No con amargura, no con rabia, solo una suave exhalación que se sintió más como liberación que como reacción. No le quedaba nada, ni caso, ni pruebas, ni voz dentro de estas paredes. Me puse la vieja sudadera de Mateo, con las mangas aún deshilachadas en los bordes, y caminé descalza hacia el jardín trasero. Los cempasúchiles acababan de empezar a florecer oro brillante y naranja quemado tercos y resplandecientes. Me arrodillé, cavé un pequeño hoyo cerca de la base de la planta más grande y enterré la carta bajo la tierra. Sin fuego, sin ceremonia. Solo tierra, susurré. Ya no me atormentas. Luego me levanté, me sacudí la tierra de las manos y volví a entrar. La luz del porche permaneció encendida, pero su coche nunca regresó. La primavera llegó temprano ese año. El aire olía a tierra removida y romero. Los cempasúchiles que Mateo alguna vez dibujó en su cuaderno de jardinería florecieron exactamente donde enterré la carta de ella, tupidos salvajes, descaradamente dorados. Reabrí mi estudio de diseño a finales de abril. Discretamente, un cliente a la vez, una joven divorciada que quería que su habitación volviera a sentirse suya, una maestra jubilada que construía un solarium para cultivar hierbas, una mamá soltera que lloró cuando le pinté la cocina de amarillo. Ninguno de ellos conocía mi historia, pero de alguna manera yo conocía las suyas. Ya no solo decoraba habitaciones, reclamaba espacios con ellos para ellos. Entonces, una mañana, llegó un sobre blanco y sencillo por correo. Adentro, un cheque de reembolso de la funeraria por unos 50 euros. Una pequeña cantidad pero significativa y una sola nota escrita a mano en papel, sin renglones. Lo manejaste con mucha entereza. Sin firma. Pero reconocí la letra de Elena. No lo enmarqué, no respondí. Lo doblé una vez, lo deslicé entre las páginas del viejo diario de jardinería de Mateo y cerré la tapa suavemente. Más tarde, esa noche planté más semillas de cempasúchil, donde la tierra aún guardaba sus últimas palabras. Me senté en la banca del jardín, que Mateo siempre quiso construir de roble macizo, justo debajo del árbol de jacaranda,
donde las campanillas de viento cantaban débilmente al atardecer, y susurré la verdad en voz alta, para nadie y para todos. No gané por luchar contra ella. Gané porque recordé quién era yo antes de que intentaran borrarme. El viento susurró entre las hojas. Los cempasúchiles danzaron. Y por primera vez en meses me sentí completamente inquebrantablemente en casa.